Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Quiero por favor que me confirmen si me están escuchando bien y están viendo mi pantalla. Sí, listo, por acá ya me colocaron que sí. Listo, entonces vamos a dar inicio. Me presento, mi nombre es Adriana Carolina León Avendaño, soy nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, tengo un magíster en bioquímica de la misma universidad. Tengo 10 años de experiencia en el manejo de los pacientes de pediatría y neonatos y también soy coordinadora de nutrición del Hospital de Contria acá en Bogotá y adicionalmente también soy coordinadora de pediatría del Centro de Educación y Nutrición, Cien Nutrition. El día de hoy vamos entonces a un tema que tiene muchas controversias y van a ver que no vamos a tener como una respuesta absoluta y es las ecuaciones predictivas del requerimiento energético en el paciente pediátrico y van a ver que así como en adulto no hay nada definido, en pediatría tampoco lo hay. Primero quiero dejar unos términos clave como muy claros y ya igual vamos a ir revisando sobre el camino como otras cosas que vamos a ver que son muy importantes que se manejen en nuestros pacientes. En primer lugar, la tasa metabólica basal es la tasa con la que se realizan las funciones cuando el cuerpo se encuentra en reposo. Entonces, la tasa metabólica suministra la energía que requiere el cuerpo para mantener la temperatura corporal, el trabajo de los órganos como el corazón que se contrae y el movimiento normal de los músculos para la respiración durante el reposo y el funcionamiento de otros órganos como el hígado, los riñones y el cerebro. Entonces, como la definición base que nos da la FAO. Y esto es muy importante porque siempre la gente tiende a confundir tasa metabólica basal con gasto energético en reposo. Y el gasto energético en reposo se obtiene cuando la determinación se hace en reposo y en condiciones que ya se describieron en la tasa metabólica basal, pero no va en ayuno. Entonces se incluye, por tanto, la energía utilizada para el aprovechamiento biológico de los alimentos. Se dice más o menos que entre la tasa metabólica basal y el gasto energético en reposo hay un 10% de diferencia por encima del gasto energético en reposo. Y esto es muy importante porque siempre que vayamos a revisar un artículo que va a revisar fórmulas y toda la parte de cómo es el cálculo de calorías, tenemos que revisar si se está haciendo sobre tasa metabólica basal o sobre gasto energético en reposo. Para las fórmulas que vamos a revisar, van a ver que se maneja el gasto energético en reposo. Muchas veces la gente tiende a pensar que es lo mismo, pero no. Entonces de ahí va que tenemos que revisar muy bien qué se está manejando de acuerdo al tipo de artículo que se vaya a manejar. Y que tenemos que tener en cuenta que el gasto energético en reposo va a variar de acuerdo a muchos factores. Entonces ustedes van a ver que va a cambiar de acuerdo al peso del paciente. No es mismo un gasto energético un paciente que está obeso, que tiene un peso mayor, o incluso ni siquiera obeso desnutrido, sino un lactante o un adolescente. El peso va a ser variable, así como la edad. El sexo también es diferente, no es lo mismo la cantidad de músculo que tiene un niño o una niña. Y eso va a variar mucho también si, por ejemplo, si es deportista, cómo está el estado de salud. Y es porque la persona que tiene más músculos, seguramente su gasto energético va a ser mayor porque va a ser como metabólicamente más activo. En cambio, un paciente obeso va a tener un gasto energético que va a ser menor porque va a estar como menos activo. Entonces son como muchos factores con los que hay que jugar y eso es lo que también va a llevar a que hacer todo el cálculo vaya a ser muy diferente y muy difícil de tener un valor lo más exacto posible. Esta es como una manera de identificar fácilmente cómo va el gasto energético en reposo, teniendo en cuenta que esto equivale al 60 al 75% de los requerimientos totales, tener en cuenta también un efecto térmico de los alimentos y también un valor de la actividad física que va entre el 15 y el 30%. Y además en los niños tener en cuenta un valor importante y es el crecimiento. Pero aquí vamos en que los rangos son tan altos. Por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que tiene una actividad física elevada porque se encuentra en algún deporte de rendimiento alto, que tal vez tenga una actividad física más alta de porcentaje, que el 30%, incluso un poquito más si ya tienen una actividad muy fuerte, que incluso puede llegar hasta el 50%, a que tengamos a un adolescente totalmente inactivo que está todo el día pegado a las pantallas y no realiza actividad física. Allá el requerimiento de actividad física va a ser muchísimo menor. Y por eso es que el gasto energético está tan variable entre el 60 y 75% porque va a depender mucho de cómo se va a manejar ese niño.
Y el gasto energético total, que era lo que les comentaba, es la suma de todo esto. Entonces es el gasto energético en reposo, que recuerden que es como lo basal que se necesita para vivir, una actividad física, crecimiento y el efecto térmico de los alimentos. Pero entonces tenemos que mirar qué vamos a hacer, porque hay muchas cosas que nos pueden afectar eso y no solamente va a depender de que un niño tenga la misma edad y todos tengan los mismos requerimientos nutricionales, sino también va a depender su estado nutricional. ¿Y qué pasa con esto? Si nosotros llegamos a hacer los cálculos de manera errónea, puede haber dos problemas. Uno, que vayamos a hacer sobreadecuación de requerimientos, o dos, que vaya a haber subadecuación. ¿Qué pasa cuando va a haber sobreadecuación? Podemos tener un compromiso respiratorio porque aumentamos el CO2 y también puede haber una alteración de la función hepática. Y cuando el paciente está desnutrido, sabemos que si le favorecemos menor cantidad de calorías, podemos llevar a la malnutrición y desnutrición se asocia con mayor mortalidad. Entonces, vamos con esto a que se necesita una respuesta individual. Y también estar pendiente de los estados fisiológicos que atraviesa nuestro paciente, si está en la adolescencia, tal vez si es un niño preescolar que muchas veces tienden a ser un poco más cansones al momento de comer, entonces, ¿en qué momento está bien? Si está con alguna patología de base, si esa patología tiene un estrés severo o es leve o sencillamente no requiere ninguna afectación sobre los requerimientos nutricionales, incluso el grupo étnico también nos va a variar porque muchas veces la composición corporal es diferente, la edad y pues el sexo que ya habíamos comentado. Y es que el gasto energético en la enfermedad es muy variable. Si ni siquiera podemos tener, digamos, un valor fijo cuando el paciente está sano, en la enfermedad es aún más difícil y va a depender del nivel de gravedad. No es lo mismo un paciente que tenemos en la unidad de cuidado intensivo con ventilación mecánica invasiva a un paciente que podemos manejar de una manera normal en hospitalización y que pueda tener una adecuada ingesta de nutrientes que no le afecten como tal el estado nutricional. La evolución, comparando también los niños, por ejemplo, de unidad de cuidado intensivo, un niño que se le quite rápido el ventilador a un niño que tenga una insuficiencia respiratoria crónica que implique un tiempo muy prolongado dependiente del ventilador. La enfermedad como tal siempre va a aumentar el gasto y eso va a tener un grado de estrés que nos va a cambiar los requerimientos nutricionales. Asimismo, el paciente que tiene enfermedad tiende a tener un descenso de la actividad física derivado de todo el cuadro de la enfermedad que nos puede llevar a que, digamos, la actividad física, ese porcentaje sea menor, pero pues con el aumento de la enfermedad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la fiebre va a aumentar el gasto también. Entonces se dice que por cada grado centígrado hay que tener en cuenta el aumento de las calorías. Desnutrición, como va a haber una disminución en el músculo, puede también estar asociado con un menor gasto basal y la obesidad, que también puede variar un poco de acuerdo en el estado en el que se encuentre el paciente. Y en el gasto energético en el paciente crítico sí que tiene variaciones en toda la parte del gasto energético, porque va a depender muchísimo de en qué fase se encuentre el paciente. Entonces, para tener en cuenta, en las primeras 48 horas en que el paciente está hospitalizado, que en unidad de cuidado crítico va a estar en un estado de shock. Durante este momento de la lesión, va a haber una disminución del metabolismo, que es la fase EP, y es probable que durante estas primeras 48 horas no se requiera inicio de soporte nutricional, por lo que en este momento, por el estado hemodinámico inestable del paciente, no se requiera inicio de soporte. Ya cuando sobre la fase 3 a 7, igual esto siempre va a cambiar de acuerdo a la enfermedad de base que tenga el paciente, que es la fase flow, ya vamos a encontrar el catabolismo. En estos momentos ya vamos a encontrar un aumento en el metabolismo que ya nos va a llevar finalmente a la fase de recuperación. Entonces, como pueden ver, en pocos días tenemos 3 tipos de momento que pueden llevar a unos cambios importantes en los requerimientos nutricionales en un paciente. Sin contar que ahí no sabemos cómo está el estado nutricional, cómo venía previamente el paciente, patologías de base y todo el cuadro que va alrededor de un paciente crítico. Y tener en cuenta también que en la unidad de cuidado intensivo va a haber unos momentos que algunos factores que van a aumentar también el gasto energético en reposo o va a haber disminución. Por ejemplo, van a aumentarlos en el caso de fiebre, como ya lo mencionamos, si el paciente tiene inotrópicos o si se inicia la administración de la nutrición. Y lo van a disminuir en el caso de la sedación, cuando hay hipotermia, cuando está paciente dependiente de la ventilación mecánica. Para esto, entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque ustedes van a ver que, entonces, ¿qué vamos a hacer entre tanto factor que hay que mirar? Lo ideal de todo sería que nosotros pudiéramos medir
el gasto energético con el gol estándar, que es el agua doblemente marcada. Que lo que se hace es que se administra una dosis entonces disculpen, de hidrógeno y de oxígeno. Al consumirla luego se van a medir por eliminación y con eso se va a sacar el gasto energético total. Eso realmente es como el gol estándar, pero en ningún lado se va a hacer, porque sencillamente es costoso, se necesita un personal especializado para poder medir todo este tema y pues realmente no es práctico y no se utiliza en la práctica clínica, se utiliza más para el caso de investigación, entonces no se utiliza este gol estándar, aunque claramente sería lo ideal. Entonces, ¿qué se utiliza? La colorimetría indirecta, que como pueden ver, acá en la imagen es similar, cambia un poquito, digamos, cómo se maneja, y la colorimetría indirecta también nos ayuda a sacar en una manera un poco más sencilla a nivel clínico el gasto energético. Sin embargo, es cierto que en muchos lugares no se puede tener acceso a este tipo de exámenes y es cuando nos toca recurrir a las fórmulas de predicción. Entonces, primero ideal tener la calorimetría, si no, entonces vamos con las fórmulas de predicción. Ahora, para pediatría se han encontrado 200 o más ecuaciones para medir el gasto energético en reposo de los niños. El problema es que estas 200 ecuaciones, ninguna nos va a dar como lo que realmente necesitamos y ninguna es tan exacta. Precisamente hay tantos estudios es porque no hemos logrado encontrar una fórmula que sea exacta para lo que necesita el niño. Es por esto que hay unas fórmulas que son las que más se utilizan y lo que hay que mirar y lo que vamos a revisar a continuación es cómo estas fórmulas, perdón, se ha encontrado que tienen impacto sobre determinado tipo de enfermedad, porque todo va a depender de cómo esté el niño. Entonces, estas son las ecuaciones que se manejan. Como pueden ver, entonces, hay varias, realmente las más conocidas son la de la OMS, la de Schofield, la de Harris y Benedict. Esas son como las tres más conocidas. Sin embargo, hay unas fórmulas que también están como la de Berskaya, la de Mifflin, Laser, Fleisch, y van a ver que incluso van a encontrar más fórmulas y todas estas fórmulas tienen en común, entonces utilizan todas el peso, pero también hay unas que ya tienen en cuenta la talla y la edad del niño. Incluso hay unas que siempre hay que revisar, que unas sí tienen en cuenta los lactantes y unas que van más de 3 años en adelante. Otras que tienen en cuenta ya los adolescentes que van de 10 años en adelante. Y hay unas fórmulas que no están hechas para pediatría, sino que son hechas para adultos. Entonces hay que revisar es cuáles nos aplican para el niño que necesitamos y cuál se nos ajusta más de acuerdo a la enfermedad o la condición que se encuentre el niño de base. Las más conocidas, entonces, como les comenté, es la de la OMS, pero vamos a revisar que todo va a depender de cómo se encuentra el paciente. Acá pueden ver en esta tabla la fórmula, el tipo de fórmula, el sexo con el que está, la edad que se maneja y la ecuación. Como pueden ver, en unas empiezan con peso y en otras, las de la OMS, ya cuando el niño está más grande, manejan peso y talla. Otras tienen en cuenta incluso masa grasa, la edad, masa libre de grasa. Y acá están como todas las fórmulas. Tener en cuenta, y es algo que puede parecer muy sencillo, y es que muchas veces no se realiza en orden la fórmula y eso genera que haya errores. Errores tan sencillos como que primero tenemos que hacer las multiplicaciones del paréntesis y luego sí se hacen las sumas y las restas, porque si no les van a dar valores totalmente locos. Entonces siempre hay que hacer así las operaciones para que puedan tener el resultado. Y acá también encuentran otras fórmulas también con el requerimiento de la edad y pues con cómo se maneja cada uno. Y tener en cuenta una parte muy importante también y es la talla. Unas fórmulas la talla la manejan en centímetros y otras en metros y eso también va a generar errores. La mayoría en pediatría se manejan en centímetros, pero si hay como uno o dos que la manejan en metros, entonces siempre es revisar con cuál tipo de medida se está utilizando, si en metros o en centímetros. Ahora vamos a revisar de cada manera, tanto en sujetos sanos como en diferentes enfermedades, cuál es la fórmula recomendada y qué hay que hacer en cada caso. Entonces, para empezar, vamos a revisar con sujetos sanos. Los sujetos sanos, entonces, es como la manera más fácil de mirar una fórmula y ustedes van a ver que la mayoría de los estudios fueron hechos en sujetos sanos. Y eso hace que las enfermedades sean difíciles de evaluar porque no están tan individualizadas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues de primer estudio se hace la fórmula con sujetos sanos
preferiblemente que sean los más similares posibles en las condiciones como estado nutricional para que después sea más fácil hacer la extrapolación. Entonces, en sujetos sanos que se han encontrado con las ecuaciones que tienden a sobreestimar. Y al sobreestimar, entonces, por ejemplo, se encontró que la de la OMS sobreestimaba el 104%, la de Schofield 107% y Harris y Benedict sobreestimaban casi al doble, el 182%. Pero eso es un estudio, porque ustedes van a encontrar que hay muchos estudios de cada fórmula. En otro estudio se encontró que Schofield era la que más se ajustaba en adolescentes. Y así, ustedes yo creo que van a encontrar un estudio por cada tipo de fórmula y van a ver cómo varían los resultados de un tipo a otro. Por eso es que hay que homogeneizar lo más posible las ecuaciones. Y la OMS siempre es la más utilizada en los sujetos sanos y además es la que tiene más estudios para poder revisarla. En el caso de los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, hay que mirar varias cosas y es que los trastornos no se pueden englobar de la misma manera porque varían de acuerdo al tipo de que se presenten. Por ejemplo, una persona con anorexia va a tener una disminución severa de la masa muscular y grasa. Tal vez una persona con bulimia tiende a tener un poco más alta el músculo y eso también va a cambiar. De inicio se puede saber, por ejemplo, que en la anorexia hay una disminución de la tasa metabólica basal porque hay una masa muscular disminuida, entonces hay como menos tejido metabólicamente activo. ¿Qué se ha encontrado para estos casos? Que las fórmulas son inexactas. Las que mejor se han encontrado en relación son la de la OMS y Schofield, que más o menos está como hacia el 10% del valor real del gasto energético en reposo. ¿Cómo hacen estos estudios normalmente? Lo que hacen es que comparan calorimetría indirecta versus las fórmulas y de esa manera miran qué tan cerca o lejos están sobre el gasto energético en reposo. En este caso recomiendan uso de calorimetría indirecta dado que las fórmulas son muy inexactas. Perdón. En el caso de la obesidad sí que tiene cosas por cambiar. Incluso para niños hay una fórmula específica para la obesidad, que es la de Diets, que les va a ayudar también para el manejo de los cálculos de la obesidad. Este cuadro que ven en la pantalla es un cuadro en el que se manejó y se hicieron varios estudios de niños y miraban cuál era la fórmula que más se aproximaba a los niños obesos. Entonces, para empezar, ustedes pueden ver acá que está la N, que por ejemplo en el primer estudio son 502 niños, que se encontraban entre 191 niños y 311 niñas tenían entonces en su estudio 37.6% tenían peso normal, 10.9 sobrepeso y 51.4 obesos. Hicieron la comparación de fórmulas y entonces, como pueden ver, eh, quisieron comparar y realmente van a ver que todas tienden a mirar que las ecuaciones no son exactas y recomiendan siempre el uso de la calorimetría indirecta. Por ejemplo, en este caso de las 110 niños en Berskaya, se encontró que la OMS tenía el mejor, como fue el mejor predictor. En el caso de, por ejemplo, un Klein con 58 niños, se encontraba también, como pueden ver, que unos subestimaban y otros subestimaban, y en este caso subestimaban un 24% los requerimientos en el caso de Schofield. Harris y Benedict lo sobreestimaban un 51%, y así lo vamos a encontrar con cada uno. Incluso en ese estudio van a ver que no se encontró como una fórmula de ideal. En Kaplan, entonces también van a encontrar que Schofield fue el mejor predictor y van a encontrar así, unos que aumentan y otros que disminuyen el gasto. Y también tengan en cuenta la edad en la que se manejaron. Entonces, en este caso encontramos que en el estudio más grande se manejaron niños de 6 a 11 años, de 6 a 10 años, 7 a 15 años, incluso acá hasta los 20.5 años. Para el caso de la fibrosis quística, sí que es muy difícil hacer un cálculo y determinar los requerimientos de la mejor manera. Y es sencillamente porque la masa muscular se ve muy disminuida en estos niños debido a la gravedad de la enfermedad pulmonar. Estos pacientes tienen un gasto energético supremamente elevado, incluso va a estar por el 150-200% de acuerdo a cómo está el grado de la enfermedad del paciente. Lo que va a hacer es que se encontraba en los estudios que las ecuaciones están subestimando los requerimientos de energía. Y en estos niños van a ver cómo se necesitan de calorías para realmente cubrir los requerimientos. Y a pesar de que sean una cantidad enorme de calorías, los niños se tienden a desnutrir y es por eso que con estos pacientes casi que hay que estar haciendo cálculo de calorías lo más pronto posible, control a control, para poder determinar nuevamente los requerimientos de energía
y poder de esta manera ver si el proceso nutricional y el manejo con las calorías instauradas si está siendo efectivo o si se necesita un aumento. Además de todo el cuadro del niño que tiende a ser inapetente, no quiere comer, y en muchos casos por el requerimiento energético tan alto que maneja, requiere incluso hasta manejo con gastrostomía o suplementos nutricionales que nos cubran un requerimiento calórico alto. Para el caso de la parálisis cerebral, entonces, en primer lugar, tenemos que la parálisis cerebral no es igual para todos. Encontramos algunos pacientes que pueden tener sarcopenia derivado de la misma enfermedad, pero va a depender también del tipo de parálisis que tenga. No es lo mismo un paciente que tenga una parálisis espástica, que se mueve muy seguido, a una hipotónica que no se está moviendo absolutamente nada. En un principio miraban si la OMS era como la fórmula más efectiva, pero de cierta manera se encontraba que no se puede hacer de esa manera porque no es exacto. Estos pacientes además tienen unas gráficas especiales para mirar el crecimiento porque no van a ser exactamente los mismos, porque los pacientes tienden a tener un retraso en el desarrollo importante y por la misma enfermedad el músculo se va a manejar diferente y no se puede comparar con niños de la misma edad sanos. Es por esto que para la parálisis cerebral se crearon unas ecuaciones propias. Esas ecuaciones propias van a depender también de si el paciente está espástico o es hipotónico. Si está espástico puede requerir mayor cantidad de calorías y también van a depender de la edad. Estas ecuaciones propias lo que son muy sencillas, son creo que las más sencillas de manejar y lo que hacen es que se multiplican la talla del niño y eso se hace la multiplicación, es muy sencillo. Les voy a poner un ejemplo, se maneja por centímetro y se ponen las calorías. Haciendo un ejemplo, por ejemplo, 15 calorías por centímetro en el caso de tal parálisis. Y se hace la multiplicación y realmente que el cálculo es mucho más exacto y se ajusta más a la condición del niño, porque no realmente que al revisar niños con parálisis cerebral encontramos mundos diferentes y en algunos casos los gastos energéticos cuando son espásticos son muy altos. Y ahí es cuando nos toca revisar, de acuerdo al tipo de parálisis, cómo se le hace el cálculo de los requerimientos nutricionales. En el caso del estado crítico, sí que es el más variable porque es muy heterogéneo, perdón que me quedó mal escrita la palabra, y es derivado de que no todos los niños en estado crítico tienen la misma enfermedad. Entonces, en una unidad de cuidado intensivo pediátrico podemos tener un niño con una insuficiencia respiratoria aguda derivada de una bronquiolitis, podemos tener un cardiópata, podemos tener un niño con un trauma craneoencefálico y uno con una quemadura. Eso ya va a hacer que sea totalmente diferente el manejo y el cálculo de requerimientos de uno al otro. Y que además las ecuaciones sean inexactas de manejar. Que siempre recomiendan la calorimetría indirecta para hacer el cálculo del gasto energético. Sin embargo, pues sabemos que es diferente, es difícil en todos los lados, pero esas es como las recomendaciones que ustedes van a encontrar en todas las guías, porque es de verdad que muy difícil hacer el cálculo. Además que va a depender también de los pacientes que tienen soporte ventilatorio prolongado y que la misma enfermedad lleva a que se lleve en cumplimiento de las metas calóricas, lo que va a favorecer ese estado nutricional en deterioro. ¿Qué se recomienda en este caso? Entonces verificar primero en qué grado de la enfermedad estamos. Si estamos en la fase EP, si estamos en la fase flow, y de acuerdo a eso van los requerimientos. Seguramente en la unidad de cuidado intensivo se van a iniciar requerimientos basales y de acuerdo a cómo se ve, se vaya dando el grado de la enfermedad, se va a ir haciendo el aumento de los requerimientos. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso de los pacientes quemados va a depender del grado de la superficie corporal quemada y eso se va a hacer una suma de acuerdo a eso, superficie corporal quemada y unas fórmulas específicas para, eso, para esos niños, para sumarle a los requerimientos nutricionales, porque además van a tener un aumento calórico gigante que va a requerir un aumento en las proteínas y en las calorías. De la misma manera, por ejemplo, los pacientes con un trauma craneoencefálico severo también van a tener un requerimiento más alto de nutrientes. Y, por ejemplo, en el caso de las cardiopatías, que ya las vamos a ver, igual de la misma manera, aunque depende del tipo de cardiopatía, también va a tener un requerimiento muchísimo más alto y ya un poco, tal vez un poco más bajo en el caso cuando son soportes ventilatorios derivados de enfermedades respiratorias agudas, que el niño tiende a tener una extubación más rápida, lo que va a favorecer que no tengamos tanta deuda calórica acumulada. Estas son algunas que se encuentran de que cuál es la ecuación ideal para utilizar en la unidad de cuidado intensivo, pero van a ver que no vamos a tener un consenso porque
Y como pueden ver acá, entonces se manejan, acá en estos casos, como son niños de cuidado intensivo, se manejan grupos un poco más pequeños y siempre acá colocan como pueden ver el tipo de enfermedad que se está manejando por ser tan diferente. Cuando son respiratorios, cirugías, traumas cardíacos, si tienen sepsis, son posoperatorios, son traumas, cirugías selectivas, em, enfermedades cardíacas en posoperatorio. Entonces, como pueden ver, hay un montón, también las edades varían, acá encontramos de 0 a 18 años, también unos 6 meses, desde neonatos. Y acá también ustedes pueden encontrar que la conclusión finalmente es que son pobres para predecir las ecuaciones como el resultado real, porque por ejemplo, si miran en el primer estudio, respecto al gasto energético, se encontró que, por ejemplo, la OMS tenía una diferencia del 31%, Schoffel del 36%, Harrison del 36%, entonces es muy variable. Como pueden ver, entonces acá también dicen que unas subestiman, que otras sobreestiman. Acá también encontramos cambios muy grandes respecto al gasto energético de reposo. Entonces, como pueden ver, es muy diferente e incluso si revisamos cada estudio, hasta puede que cada estudio nos recomiende una fórmula diferente. El neonatos es otro que cambia muchísimo y es porque el paciente a término tiene unas recomendaciones mucho más claras, porque incluso las recomendaciones de la OMS ustedes también las pueden encontrar y en a término con lactancia casi que tienen unas recomendaciones mucho más definidas. Sin embargo, el paciente prematuro siempre va a tener cambios porque va a depender también en qué momento van a ser. Por ejemplo, los prematuros extremos tienen una menor cantidad de músculo y eso va a favorecer que si ya se hacen como hacia el segundo trimestre, a que los que nacen en el tercer trimestre que tienen mayor músculo y mayor grasa por la composición corporal. El paciente pretérmino extremo es un paciente que ustedes lo ven totalmente como si estuviera desnutrido y el paciente más grandecito ya va a tener mejores reservas, lo que va a favorecer tal vez un aporte energético mayor. Adicional a esto, el prematuro extremo es una urgencia nutricional desde el momento que nace porque se necesita que empiece a recibir nutrientes lo más pronto posible, dado el riesgo nutricional tan alto que tiene. Por cada día que le dejemos de dar las proteínas con las que venía acostumbrado en el ambiente dentro del útero, eso va a favorecer que el paciente pretermino tenga a desnutrirse más rápido, a tener una deuda calórica más rápida que se va a ver más adelante. Adicional a esto, el paciente pretermino, entre más pequeño, va a requerir más tiempo de ventilación mecánica invasiva, va a requerir el manejo con nutrición parenteral, inicio trófico de nutrición enteral que a veces no es tolerado, lo que va a favorecer tiempo parenteral más prolongada, e incluso el manejo de otro tipo de cosas nutricionales como leche materna apostrófica, si no tolera, pues mirar otro tipo. Entonces creo que tiene tantos factores que pueden favorecer como afectación en el estado nutricional que hacer el cálculo de los requerimientos va a favorecer que haya muchísimos cambios. Además, estos pacientes a veces pueden tener sepsis temprana o tardía, que va a favorecer también que puedan tener fiebre y aumentar los requerimientos nutricionales derivados del proceso de sepsis que vayan a manejar y tener en cuenta que estos pacientes siempre van a hacer un manejo nutricional urgente para evitar que tengan complicaciones que pueden verse reflejados incluso hasta en la edad adulta por su adecuación o incluso cuando se le tiende a dar sobreadecuación de nutrientes que puede favorecer que en la edad adulta pueda tener mayor enfermedades metabólicas. Y por lo tanto las ecuaciones en estos pacientes son inexactas. Realmente no se ha podido encontrar una ecuación exacta para ellos, entonces lo que se recomienda siempre es hacer un control muy seguido de lo que se refiere a peso, talla y perímetro cefálico para poder determinar, bueno, peso se toma todos los días y perímetro cefálico y talla una vez por semana, para poder determinar de esa manera si estamos haciendo un buen avance y si de esta manera también se requiere algún aumento en las calorías o ajuste hacia donde se necesite. Porque estos pacientes realmente, incluso por eso el perímetro cefálico se toma, porque tienden a tener, si no se manejan y si no se dan los nutrientes necesarios, por ejemplo, en el caso de los lípidos, va muy asociado con el tema de neurodesarrollo para darles los ácidos grasos esenciales que necesitan para el crecimiento. Y las ecuaciones son inexactas, entonces la mejor manera de hacerlo es poder llevarlo, hacerle un control muy seguido. Listo. En caso de las cardiopatías congénitas, entonces los pacientes nacen como tal con un gasto energético en reposo aumentado. Entonces también va a depender también del tipo de cardiopatía que tenga este paciente, pero muchos van a requerir, ya que nacen con un gasto más aumentado, van a requerir también un factor de estrés aumentado de calorías
Y van muchas cosas más asociadas. Por ejemplo, un paciente con una cardiopatía congénita, que muchas veces por el tipo de cardiopatía que tengan puedan tener, por ejemplo, succionan y eso favorece que el paciente suda más y se canse más al momento de comer, va a favorecer también que se aumente más como la actividad que está manejando el paciente. No sé si ustedes han manejado pacientes previamente con cardiopatía. Yo una vez tuve una paciente que era impresionante cómo se cansaba al momento de comer. Y uno la veía sudar y cómo se agitaba al momento de comer. En el caso de ella, nos tocó suspender la vía oral mientras se llevaba la cirugía y alimentarla por la sonda para poder favorecer que no, y no ganaba peso derivado de la cantidad y el esfuerzo que ella hacía para ganar. Entonces, en ese caso nos manejamos con sonda, incluso le manejamos soporte mixto con nutrición parenteral y se le manejó también, pues para evitar que no haya problemas con la succión, pues continuar con terapia de fonoaudiología. Y entonces estos pacientes, iba a depender mucho del tipo de cardiopatía que tengan, lo que hay que mirarles es cómo se está manejando, qué cardiopatía tiene, si esa cardiopatía me está aumentando el gasto y cómo está respondiendo el paciente al soporte para determinar si tiene aumento del gasto en actividad y si se requiere algo adicional. Los pacientes con la parte de cardiopatía siempre hay que mirar en el preoperatorio y en el posoperatorio. Entonces, en el preoperatorio lo que necesitamos es seguramente ganar y llegar con un peso meta para la cirugía, para que estén en las mejores condiciones nutricionales posibles, porque eso también se va a asociar a mejor respuesta a la cirugía. Entonces, para este caso, se recomienda llevar como el control casi que a diario también del peso para poder determinar que la ganancia de peso esté siendo adecuada de acuerdo a lo que se esté manejando. Y en el posoperatorio, muchas veces estos pacientes llegan en un estado como ya muy malos del posoperatorio por la cirugía, cómo va. Entonces también hay que estar pendiente en la fase que estamos, si estamos en fase EP, si estamos en fase flow, y cómo se va a manejar todo el tema de calorías de acuerdo a la fase que se encuentre en cuidado crítico. La mejor relación con la fórmula que se ha encontrado para estos pacientes es la de Schofield, incluso eso se encontró en un estudio, pero siempre es importante revisar qué fórmula se va ajustando mejor a lo que necesitamos. Y la de la OMS, en el caso de las cardiopatías, se ha encontrado que tiene un desempeño deficiente. Acá hice un ejemplo para que veamos cómo se maneja el tema con un niño sano, para que veamos cómo están las diferencias. Hagamos un ejemplo con un niño sano de 8 años que tiene un peso de 25 kilogramos y una talla de 122 centímetros. A mirar el índice de masa corporal es de 16,8 kilogramos por metro cuadrado. Para la edad del niño, los indicadores nutricionales que se recomienda hacer son los de talla y el índice de masa corporal, talla, edad e índice de masa corporal para la edad. Ya como es mayor de 5 años, no se maneja peso talla. Entonces, acá les coloqué la gráfica de acuerdo a la aplicación de la OMS, que es AnthroPlus, de acuerdo a la edad del niño, y encontramos que para el caso de la talla para la edad, acá están los meses, el niño se encuentra con un Z-score entre menos 0,79 desviaciones estándar, lo que quiere decir que la talla es adecuada para la edad. Para el caso del índice de masa corporal, entonces vemos que se encuentra con 0,58 desviaciones estándar, como pueden ver acá, que se encuentra también con índice de masa corporal normal para la edad. Entonces lo que hicimos, lo que yo hice fue que tomé las fórmulas que les mostré en un principio y les saqué el gasto energético en reposo para que viéramos las diferencias. Como pueden ver con el de la OMS nos dieron 1081 calorías, con lo de Mifil nos dieron 978 calorías y Harris y Benedict 965 calorías y Schofield 1064 calorías. Entonces como pueden ver es muy variable y además que esto es en reposo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cómo se varía a manejar la parte de cómo está la actividad física del niño y de acuerdo a eso determinar también cuánto le va a manejar. Pero como pueden ver, sí hay diferencias. Por ejemplo, en el caso de la OMS, que fue el más alto, fue 1081, y en el de Harris y Benedict fueron 965 calorías, más o menos 120 calorías de diferencia entre una fórmula y la otra, en el caso de un niño sano. Ahora imagínense en el caso de un niño que tenga múltiples comorbilidades y que requiera ajustes diferentes de acuerdo a cómo se encuentre en su estado actual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque ante tantas diferencias y tantas cosas que tenemos de muchos pacientes y vamos a tener variedades de niños, la pregunta es qué podemos hacer y qué podemos manejar. La recomendación en primer lugar es si podemos manejar a nivel intrahospitalario la calorimetría indirecta
que sería lo ideal, pero por su costo es un poco más difícil de manejar. Entonces, esa es la recomendación que ustedes siempre van a encontrar en las guías para el cálculo de los niños. Y finalmente la conclusión a toda esta información y la cantidad de enfermedades que se están manejando, las fórmulas, más de 200 fórmulas que se han encontrado, es que vayamos a individualizar el uso de fórmulas, que no utilicemos siempre el mismo tipo de fórmulas para cada persona, sino que más bien individualicemos a qué niño estamos manejando, qué edad tiene, qué patología tiene, qué gasto físico tiene, para poder determinar de la mejor manera qué fórmula se va a utilizar. Y adicional a esto también hay que revisar cómo está comiendo el niño, cómo se está manejando y cada cuánto hay que hacer el monitoreo. Recuerden que no podemos hacer un cálculo de calorías en un manejo nutricional de un niño al principio y no volverlo a hacer. El cálculo de calorías es algo transitorio y va a variar siempre. Y en un niño sí que va a cambiar porque el niño siempre va a estar en crecimiento. Entonces siempre hay que hacer el cálculo de calorías cada vez que hay un control con el niño para determinar si el manejo nutricional está siendo adecuado y eso lo vamos a ver a través del manejo de la antropometría y el uso de las gráficas de crecimiento para determinar si realmente está siendo adecuado el crecimiento o si se necesita alguna modificación especial. Más bien, creo que la lección de todo esto es individualicemos y hagamos seguimiento a los niños para mirar si estamos manejándolo de la mejor manera o si se necesita algo adicional para evitar que subestimemos requerimientos nutricionales o los sobreestimemos. Muchísimas gracias. Voy a estar pendiente si tiene alguna pregunta. Por acá voy respondiendo. Dice, quería saber por qué en algunas fórmulas de parálisis cerebral para sacar el gasto energético total incluye sacar el factor de crecimiento a 5 calorías por gramo. ¿Cómo tengo que hacer? Porque no tengo a gramos de qué se refiere. No sé si la persona que me mandó la pregunta podría dejarme como el correo y les mando la fórmula, el artículo con los requerimientos del niño con la parálisis cerebral. Realmente se manejan es con... Acá ya se me cerró el chat. Sí, ya me lo mandaron. Listo, entonces yo te mando el artículo porque sí hay que tener en cuenta de acuerdo a los centímetros y el factor de crecimiento lo revisamos, claro que sí. Entonces ahí voy a anotar el número. Ah, bueno, acá también ya me mandaron otro correo. Acá yo no se preocupen que ya lo voy a guardar. Pero claro que sí, yo también les mando eso porque realmente es muy sencillo de manejar y los pacientes con la parálisis cerebral sí que necesitan el manejo de centímetros de acuerdo a las calorías que se vayan a manejar. Un momento, acá copio los correos que me han mandado. Bueno, voy a esperar a que me escriban más para que se acumulen correos. Dice, al igual que en adultos, en los niños con sobrepeso, para su requerimiento energético y proteico se debe calcular con un peso ideal, depende de la fórmula que se maneje. La fórmula de Diets, que es la que les comenté que es específica para niños con obesidad y sobrepeso, lo maneja con el peso actual del paciente. Normalmente las otras fórmulas tenemos que revisar como el peso que se va a manejar porque tampoco queremos hacer restricción de nutrientes. Entonces, en ese caso, lo que yo les recomiendo es para en el caso de los obesos, miremos más o menos cuál es el requerimiento total recomendado para la edad, digamos en un niño sano, y revisemos que sea similar ese requerimiento. Realmente muchos niños obesos, el problema que tienen cuando tienen malos hábitos alimentarios es que están con sobreadecuación de requerimientos nutricionales derivado de los malos hábitos que los lleva a consumir un exceso de nutrientes. Entonces, para este caso, yo recomendaría que estemos pendientes de los requerimientos totales para la edad del niño y de acuerdo a eso podemos mirar qué tanto se está acercando a esas calorías que necesitaría para su edad y mirar de acuerdo a esas calorías cuánto se le estarían dando sobre el peso ideal y sobre el peso actual. Digamos que en los casos de los niños obesos, lo complicado, bueno, no es lo complicado, es que lo ideal no es hacer restricción de calorías porque finalmente no queremos afectar el crecimiento al niño. Entonces, ¿qué recomiendo? Usar la fórmula de Diets, que es para la de sobrepeso de obesidad. O dos, revisemos sobre las calorías totales para un niño sano y miramos qué tanto estamos cubriendo los requerimientos nutricionales, que muchas veces ajustamos las calorías a esos requerimientos y ya. Realmente muchas veces es mal manejo de hábitos alimentarios. Ah, bueno, acá me han puesto varios correos. Bueno, igual ahorita yo voy a copiar todos los correos que me han mandado y yo ahorita ya se los mando. Igual yo también acá les dejo mi correo por cualquier cosa que necesiten. Acá ya copié los que me mandaron.
Les dejo de compartir pantalla. Adriana, gracias. Gracias por hoy día estar presente y poder dar la charla del día de hoy. Alumnos, todos los que hemos estado presentes, también muchas gracias por su asistencia. Entonces, si nos permiten unos minutos, vamos a proceder a hacer un sorteo flash de 2 medias becas para el siguiente curso. Así que nos damos un minutito, voy a compartir nuestro nuevo curso. Listo, no, con mucho gusto. Igual cualquier cosa que les voy a dejar mi correo electrónico para lo que necesiten adicionalmente. Yo con gusto les estoy también respondiendo preguntas. Mi correo es adri716@gmail.com. Acá se los voy a escribir. Cualquier cosita, igual yo también estoy ahí lo que necesiten. Buenísimo. Entonces, nada, la primera ganadora es Ana Ibarra. Ana Ibarra. Y nuestra segunda ganadora, María Carrasco. Son los nombres que vemos en los asistentes. Por favor, nos puedan enviar un correíto a cepronut@gmail.com para poder coordinar y registrar este cupo en el próximo curso. Así que, sin otro particular, nuevamente gracias a Adriana por estar presente hoy, gracias a todos los asistentes y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad.